En un lejano rincón del oeste, donde las llanuras se extendían infinitas y los caballos galopaban libres entre el polvo dorado, llegaba un tren cargado de ilusiones y temores. Entre los pasajeros viajaba Clara, una joven de rostro dulce y ojos grandes que escondían una mezcla de ansiedad y esperanza. Había dejado atrás su tierra natal, un pequeño pueblo donde la soledad se le había convertido en una compañera amarga, para responder a un anuncio que había leído en un periódico: un ranchero buscaba esposa por correspondencia. La promesa de un hogar, de una nueva vida y quizá de un amor verdadero fue lo que la impulsó a dar el salto, aunque su corazón latiera con nervios incontrolables. Clara era virgen y, más que eso, era inocente en muchos aspectos de la vida. Había soñado con el amor en noches solitarias, pero nunca había sentido el roce de unos labios ni la calidez de un abrazo masculino. El viaje en tren fue un torbellino de pensamientos, dudas y preguntas. ¿Sería el ranchero un hombre amable o rudo? ¿La aceptaría tal como era? ¿Sería capaz de llenar las expectativas de alguien que había pedido una esposa a través de cartas? Mientras las ruedas del tren chirriaban, ella apretaba una pequeña cruz de plata que llevaba colgada al cuello, buscando consuelo en la fe y en la esperanza de que quizá el destino la había llevado hasta allí para encontrar algo más grande que sus miedos. Cuando el tren se detuvo en la estación polvorienta, el sol caía con fuerza sobre los tejados bajos de madera. Entre la multitud, Clara buscó con la mirada al hombre que había prometido recogerla. Entonces lo vio, un ranchero alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol y los ojos de un azul profundo que parecían esconder una historia larga y quizá dolorosa. Su sombrero de ala ancha le daba una presencia imponente, pero había en su mirada algo que contrastaba con esa apariencia dura, una chispa de ternura y melancolía. A su lado, con un vestido de algodón sencillo y un lazo en el cabello, estaba una niña de apenas 6 años cuyos ojos brillaban de curiosidad. «Clara», preguntó el ranchero con voz grave pero suave. Ella asintió tímidamente, sujetando con fuerza el asa de su maleta. «Soy Samuel, y esta es mi hija, Emily». Clara se inclinó un poco hacia la niña y le sonrió con nerviosismo. Fue entonces cuando la pequeña, con esa inocencia desarmante que solo tienen los niños, se acercó corriendo, tiró de su falda y le preguntó con voz clara y dulce: «¿Puedes ser mi mamá?». El corazón de Clara se detuvo por un instante. Sintió cómo la emoción la envolvía, mezclada con un miedo profundo. No esperaba esa pregunta tan directa, tan cargada de necesidad y ternura. Las palabras de la niña atravesaron todas sus defensas y se clavaron en su alma. Las mejillas de Clara se sonrojaron y, sin saber qué decir, acarició suavemente el cabello dorado de Emily. «Haré lo mejor que pueda», susurró con la voz temblorosa. Samuel observó la escena en silencio. Había perdido a su esposa años atrás, y desde entonces la vida en el rancho se había convertido en una rutina dura y solitaria. Había escrito a Clara porque no quería que Emily creciera sin una figura materna y porque, en el fondo, él también ansiaba compañía. Ver a su hija acercarse así a Clara le provocó un nudo en la garganta. Quizá, pensó, ese encuentro era una señal de que el destino todavía podía regalarle algo hermoso. El viaje en carreta hacia el rancho fue silencioso al principio. Clara miraba los campos interminables y los caballos pastando, mientras Samuel guiaba las riendas con seguridad. Emily, en cambio, no dejaba de hacer preguntas sobre la ciudad de donde venía Clara, sobre si sabía cocinar pasteles, sobre si le gustaban los caballos. Cada respuesta tímida de Clara parecía encender una chispa de entusiasmo en la niña, que pronto comenzó a llamarla señorita Clara con un cariño especial. Al llegar al rancho, Clara quedó maravillada. La casa de madera era sencilla pero acogedora, rodeada de un corral amplio y de prados que parecían no tener fin. Samuel, notando la tensión en ella, le ofreció una sonrisa leve. «Este es tu nuevo hogar, si quieres que lo sea». Esa noche, mientras Emily dormía en su habitación, Clara y Samuel compartieron una cena sencilla en la mesa de la cocina. El silencio era pesado, cargado de expectativas no dichas. Samuel la observaba con respeto, sin atreverse a invadir su espacio. Clara, por su parte, luchaba con la timidez y con el recuerdo de la pregunta de la niña. «No tienes que tener miedo», dijo él finalmente. «No espero que todo ocurra de inmediato. Lo que más deseo es que seas feliz aquí, y que Emily pueda tener a alguien que la quiera». Las palabras le dieron a Clara un alivio inesperado. No era una obligación fría ni un contrato sin alma.
Había humanidad y sinceridad en la voz de Samuel. Eso le permitió sonreír con un poco más de confianza. Los días siguientes fueron un aprendizaje para todos. Clara comenzó a ayudar en las tareas del hogar, a cuidar de Emily y a descubrir la vida en el rancho. La niña se encariñó con ella de inmediato, siguiéndola a todas partes, tomándola de la mano y llamándola «mamá», cada vez con más naturalidad. Al principio Clara se sonrojaba al escucharla, pero pronto empezó a sentir que ese título no era un peso, sino un regalo. Samuel, por su parte, encontraba motivos para regresar al hogar más temprano. Le gustaba observar cómo Clara reía con Emily, cómo su voz melodiosa llenaba la casa vacía de una música nueva. Poco a poco, se fue dando cuenta de que su corazón, endurecido por la pérdida y los años de soledad, empezaba a latir de nuevo con fuerza. Hubo una tarde especialmente significativa. Emily había insistido en que Clara montara a caballo, aunque ella jamás lo había hecho. Con paciencia, Samuel la ayudó a subir, colocó sus manos sobre las riendas y permaneció a su lado mientras el animal avanzaba despacio. Clara estaba nerviosa, pero la firmeza de las manos de Samuel sobre las suyas le transmitió seguridad. Cuando se atrevió a mirarlo, lo encontró tan cerca que el mundo pareció detenerse. Sus ojos se cruzaron, y en ese instante Clara sintió algo nuevo, un calor que le recorría todo el cuerpo, un presentimiento de que aquel hombre podía ser mucho más que un esposo por acuerdo. Las noches comenzaron a ser diferentes también. En la penumbra de la casa, cuando Emily dormía, Clara y Samuel compartían conversaciones largas. Él le contaba historias de su infancia en el rancho, de cómo había conocido a su difunta esposa, de la dureza de las sequías y de las alegrías de las cosechas. Ella le hablaba de su familia lejana, de sus sueños de niña, de la ilusión de formar un hogar verdadero. Entre confidencias, las distancias se acortaron. Clara aún temía el momento en que tendría que entregarse completamente como esposa. Su virginidad era algo que guardaba con mezcla de pudor y temor, pero la paciencia de Samuel la tranquilizaba. Nunca la presionó, al contrario, le dio el tiempo necesario para confiar. Y fue esa paciencia lo que hizo que, una noche de luna llena, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Clara decidiera dar el primer paso. En la sala, junto al fuego encendido, se sentó a su lado y, con el corazón desbocado, apoyó la cabeza en su hombro. Samuel la rodeó con un brazo, sorprendido pero feliz. Cuando ella levantó el rostro, sus labios se encontraron en un beso suave, tierno y lleno de promesas. Fue el inicio de un amor que, aunque había comenzado con miedo e incertidumbre, se transformaba en algo genuino y profundo. Con el paso de los meses, el rancho floreció de una manera diferente. No solo por el trabajo de la tierra, sino porque la casa se llenó de risas, de olores a pan recién horneado, de canciones que Clara entonaba mientras tejía. Emily estaba radiante, orgullosa de llamar «mamá» a la mujer que había llegado como una extraña y que ahora era su refugio. Samuel, cada vez que miraba a Clara, sentía gratitud por la vida que había decidido unirlos. El día que celebraron una pequeña boda en la capilla del pueblo, con los vecinos como testigos y Emily lanzando flores con alegría, Clara entendió que había encontrado mucho más que un marido, había encontrado un hogar, una familia y un amor que la vida le había negado hasta entonces. Cuando Samuel le tomó la mano y la miró a los ojos durante los votos, ya no había temor en su corazón, solo certeza. El rancho, que antes era un lugar de trabajo y soledad, se convirtió en un espacio de amor y esperanza. Y cada vez que Emily, con su voz dulce, corría a sus brazos diciendo, «mamá», Clara sentía que su viaje, sus dudas y sus miedos habían valido la pena. Porque en aquel rincón del mundo, entre caballos, praderas y cielos infinitos, había encontrado su destino.